Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy aquí, como siempre, listo para compartir con ustedes algo que creo que les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar en los últimos días, algo que involucra reencuentros inesperados, maras indiscretas y, bueno, digamos que un protagonista bastante alterado. A su vez vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo y a analizar en detalle un evento que francamente ha explotado en las redes sociales. Antes de que empecemos con toda la carne en el asador, copyright déjenme recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis y reflexiones, les invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis y les ayuda un monto superíndice 3N. Además se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy tratando de traerles temas interesantes y relevantes. Que ya saben, un clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y listo, son parte de esta gran familia. Y si ya me suscritos, muchísimas gracias de corazón superíndice 3N. Su apoyo significa el mundo para mí. Bien, ahora con manos a la obra. Como les anticipo copyright, vamos a hablar de ese reencuentro que ha incendiado las redes. Me refiero, por supuesto, al encuentro entre Alejandro Sanz, Eva Longoria y Gerard Piqué. Seguramente ya habrán visto algunas fotos o vídeos circulando por ahí, pero quiero darles mi perspectiva, analizar la situación superíndice 3N desde diferentes condiéresis nulos y, por supuesto, hablar de esa reacción superíndice 3N, explosiva. Para ponerlos en contexto, Alejandro Sanz y Eva Longoria no se veían desde hace casi 10 o más menos os. Su relación superíndice 3N en el pasado fue bastante mediática, aunque nunca confirmada del todo. Se rumorea que hubo algo muy que amistad entre ellos, especialmente después copyright, de que Sanz terminara su matrimonio con Raquel Pereira. Eva, por su parte, siempre ha sido una gran amiga y defensora del cantante, a quien considera un talento excepcional. Gerard Piqué, por otro lado, es una figura que inevitablemente genera controversia por sus propios copyright ritos y recientemente por su separación superíndice 3N de Shakira. Que imagúnense la sorpresa de ambos al encontrarse cara a cara en un restaurante exclusivo de Miami. Según testigos, el ambiente se pudo acortar con un cuchillo. La tensión superíndice 3N era palpable, no tanto entre Sanz y Longoria, quienes parecieron saludarse con un afecto genuino, aunque algo contenido, sino principalmente por la presencia inesperada de Piqué. Sanz estaba acompañado más menosado de su novia, mu superíndice 3 Nica Cruz, y Longoria de su esposo, José Bastón. Piqué, en cambio, llegó superíndice 3 solo, lo que aún más menos dio superíndice 3 una capa extra de intriga a la situación superíndice 3N. Al principio hubo un breve intercambio de saludos, aparentemente cordiales, pero la incomodidad era evidente especialmente en el lenguaje corporal de Sanz, quien pareció superíndice 3 ligeramente tenso. Se notaba en sus expresiones faciales, en su lenguaje corporal, todo indicaba que no era precisamente una reunión superíndice 3N amistosa, al menos no para todos los presentes. Lo que convirtió superíndice 3 este encuentro en un autocopyrightico escándalo fue la presencia de las maras. Resulta que había paparazzis escondidos por todas partes, listos para captar cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier palabra que pudiera generar titulares. Y vaya que lo lograron. No solo captaron el momento del saludo, sino también copyright en algunas conversaciones discretas que, según los labios leudos por expertos, revelaron cierta incomodidad por parte de Sanz hacia la presencia de Piqué. Las fotos y vídeos que se filtraron muestran a Sanz visiblemente molesto por la presencia de los fotos superíndice 3 grafos, pero su frustración superíndice 3N no se limitaba a la invasión superíndice 3N de su privacidad. Se le ve tratando de proteger a mu superíndice 3 Nica de las maras, discutiendo con su acompañado más menos ante y, en un momento dado, incluso increpando a los paparazzis. Algunos incluso aseguran que llegó superíndice 3 a utilizar palabras poco amables, aunque eso aún por confirmarse y, obviamente, no lo avalo ni lo justifico. Es importante recordar que, aunque es una figura pública, tiene derecho a un mínimo de privacidad y, sobre todo, el derecho a proteger a sus seres queridos del acoso mediático. Pero ¿por qué copyright tanta furia? ¿Por qué copyright la reacción superíndice 3N exagerada de Alejandro Sanz?
Bueno, aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, la privacidad, como ya mencionamos. Todos tenemos derecho a tener momentos íntimos, ya sean agradables o no, sin tener que preocuparnos de ser fotografiados y grabados constantemente. Alejandro Sanz, como figura pública de renombre internacional, estuvo acostumbrado a la atención superíndice 3N de los medios, pero eso no significa que tenga que renunciar a su intimidad por completo. A eso se suma la incomodidad de tener que compartir un espacio con Piqué, una figura que por su reciente separación superíndice 3N y las polu copyright micas que la rodean, atrae una atención superíndice 3N medio tica un mundo ese intensa. En segundo lugar, la tensión superíndice 3N del reencuentro en su misma. Como ya mencionó copyright, la relación superíndice 3N entre Alejandro Sanz y Eva Longoria, aunque nunca confirmada, siempre ha estado rodeada de cierto misterio y especulación superíndice 3N. Es comprensible que Sanz se sintiera incu superíndice 3 modo y presionado al tener que enfrentarse a Eva después copyright ese de tanto tiempo y mu. SAUN sabiendo que estaba siendo observado y juzgado por miles de personas a trabu copyright, ese de las CU maras. La presencia de su pareja actual, mu superíndice 3 Nika, aún más menos adua una capa extra de complejidad a la situación superíndice 3N. Imaginen tener que navegar por un reencuentro con alguien con quien hubo historia frente a los flashes y tu pareja actual. Un verdadero laberinto emocional. Y en tercer lugar, y quizú es lo muy importante, la manipulación superíndice 3N medio tica. Los medios de comunicación superíndice 3N a menudo exageran las situaciones, sacan las cosas de contexto y crean polu copyright mica donde no la hay, todo con el objetivo de generar clics y aumentar sus ingresos. Es muy probable que las fotos y vídeos que se han publicado de este encuentro hayan sido editados y manipulados para hacerlo parecer ese dramático de lo que realmente fue. Un gesto de incomodidad puede ser interpretado como enojo, una mirada casual puede ser transformada en un signo de tensión superíndice 3N. Los medios en su afur N por el clickbait, a menudo sacrifican la verdad y la objetividad. Es importante recordar que las figuras públicas son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y debilidades. No podemos esperar que siempre es tu copyright N sonriendo y posando para las CU maras, especialmente cuando se encuentran en situaciones difíciles o comprometedoras. Exigir una perfección superíndice 3N constante es irreal e injusto. La reacción superíndice 3N de Alejandro Sanz, aunque pueda parecer exagerada a primera vista, es comprensible si tenemos en cuenta todos estos factores. No estoy diciendo que justifique su comportamiento, especialmente si, como se rumorea, utilizo superíndice 3 palabras poco amables hacia los fotos superíndice 3 grafos. Sin embargo, creo que es importante entenderlo y analizarlo desde una perspectiva muy amplia, considerando el contexto, las presiones y las emociones que pudieron haber influido en su reacción superíndice 3N. Este incidente nos plantea una serie de interrogantes sobre la ucondiéresis copyrightica del periodismo del corazu superíndice 3N, los límites de la privacidad y la presión superíndice 3N a la que N sometidas las figuras públicas. Hasta du superíndice 3 de N dispuestos a llegar los medios para conseguir una exclusiva. ¿Qué copyright derechos tienen los famosos a proteger su intimidad? ¿Y CU superíndice 3 mo podemos los consumidores de noticias separar la verdad de la ficción superíndice 3N en este mundo lleno de información superíndice 3N? ¿No será hora de que como sociedad reevaluemos nuestra fascinación superíndice 3N por la vida privada de los demu S y exijamos un periodismo mu S responsable y respetuoso? Estas son preguntas importantes que debemos plantearnos como sociedad. No podemos seguir alimentando un sistema que se basa en la explotación superíndice 3N de la vida privada de los DMUS. Debemos exigir un periodismo MUS responsable y respetuoso, que se centre en informar y no en crear polu copyright mica. Debemos recordar que detrás de cada titular hay una persona, con sentimientos y emociones, y que el acoso mediático puede tener consecuencias devastadoras. Además este incidente también copyright N nos invita a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en la difusión superíndice 3N de este tipo de noticias. En cuestión superíndice 3N de minutos, las fotos y vídeos del encuentro entre Sanz, Longoria y Piqué se viralizaron, generando un sinfín de comentarios, especulaciones y juicios de valor. La rapidez con la que se propaga la información superíndice 3N en las redes sociales hace que sea aún muy importante ser críticos y selectivos con lo que consumimos y compartimos.
No podemos convertirnos en CU superíndice 3 cómplices de un sistema que se alimenta del morbo y la difamación superíndice 3N. ¿Y ustedes, Q Copyright, opinan de todo esto? ¿Creen que la reacción superíndice 3N de Alejandro Sanz fue justificada? ¿O creen que se excedió superíndice 3? ¿Q Copyright opinan sobre el papel de los medios en este tipo de situaciones? ¿Creen que la presencia de Piqué, considerando su historial reciente, influye superíndice 3 en la reacción superíndice 3N de Sanz? ¿Y Q Copyright piensan sobre la creciente obsesión superíndice 3N por la vida privada de los famosos? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección superíndice 3N de abajo. No tengan miedo de expresar sus ideas, siempre y cuando lo hagan con respeto y consideración superíndice 3N hacia los DMUS. En resumen, el reencuentro entre Alejandro Sanz, Eva Longoria y Gerard Piqué y la reacción superíndice 3N de Alejandro Sanz ante las CU maras nos han dejado una serie de reflexiones sobre la privacidad, la ucondiéresis copyright-tica periodística y la presión superíndice 3N a la que están sometidas las figuras públicas. Es importante analizar este tipo de situaciones desde una perspectiva crítica y exigir un periodismo responsable y respetuoso. Debemos recordar que detrás de cada famoso hay una persona, con sentimientos y emociones, y que el acoso mediático puede tener consecuencias devastadoras. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante y entretenido. Sus comentarios son muy importantes para así que no duden en compartir sus opiniones y reflexiones en la sección superíndice 3N de abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, les invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N puedan disfrutarlo, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto.